Sí, es que el tema que veníamos desarrollando anteriormente, Fernando, y tras anteriormente, don Vladimir, es un tema que no se puede eludir de ninguna manera y que al revés se debe profundizar. Porque decía Vladimir hace un minuto, muy interesante, que un expresidente nuestro pues nació en Nicaragua. Claro que nació en Nicaragua. Rafael Ángel Calderón Funes. Rafael Ángel Calderón Funes. Y que, sí. Es nica por nacimiento. Y yo escuché a la es nica por padre y madre. Yo escuché a la presidenta de Nicaragua, doña Violeta, en una comida decir que ella había nacido en Punta Arenas. Bueno, en un caso de exilio o algo así de su padre. Bueno, y entonces de ahí, claro, eso nadie conmocionó, sí, en Punta Arenas. Y nadie propuso intercambiarlos. No. Bueno, y el otro caso es que... y hablando de Rafael Ángela, a quien aprecio mucho, fue mi compañero de estudios en la Escuela de Derecho y todo eso. También. Casado con una mexicana extraordinaria costarricense. Muy inteligente, muy capaz, tiene todas las virtudes. Esa sí es una mujer especial, extraordinaria, doña Gloria, ¿verdad? Mexicana, y sus hijos mexicanos costarricenses, obviamente. Sí, así es. Y Daniel Hubert, ¿no está casado con quién? No, pero aparte de casado, Daniel Hubert en la historia de Daniel Hubert hay que verlo ahí en Árbol Criollo. Sí, ahí está. Sí. Dice que tiene la casa de Hubert Quirós, después de la casa Quirós, Dios, ¿verdad? Bueno, hace poquito un pariente de apellido Hubert era primer ministro de Aruba, ¿va? Sí, claro. Es que en Aruba el Hubert es el apellido más corriente. Bueno, pero no fue casado con una extraordinaria mujer también. También. ¿Extranjera? Sí. También. Bueno. Sí. ¿Y don Pepe? ¿Sus esposas son extranjeras? Sí. Las dos. ¿Dos gringas? ¿Ah? Sí. ¿Y ahí? ¿Y Luis Guillermo Solís? Sí. ¿Ah? Otra española. Con una española. Bueno, entonces... Y don Pepe es de origen español. Catalán, también, por supuesto. Por supuesto. Y nació aquí de casualidad. De pura chiripa, venía porque en el barco. Venía embarazada la señora, ¿verdad? Sí, así es. Pudo haber nacido en el barco y pudo haber tenido una nacionalidad distinta. Claro. No se puede hablar de estas cosas, es que es absurdo. Pero hay algo que es preocupante de esos sucesos de ese sábado, que es los grupos que se identificaron políticamente con corrientes de odio, con corrientes fascistas, con corrientes neofascistas, neonazis en Costa Rica. No hay partido político neonazi en Costa Rica, yo creo. No. Pero sí hay gente que simpatiza con eso. Así es. Y en este momento están como articulándose alrededor de un movimiento que se identifica con tatuajes de esvásticas. Bueno, hay un personaje en esa manifestación que fue muy policía que había? Bueno, no, aquí del sábado hay un personaje con una esvástica en el pecho. Con una gran esvástica tatuada en el pecho. Sí. Por cierto, hoy apareció un meme en la red. Le piden que por qué no le hacen una prueba genética. Recordaba, yo siempre lo recuerdo y me parece que no importa que lo comenten. El grupo de colombianos neofascistas, neonazis, que se fueron a compartir euforia con un grupo de neonazis en Alemania porque hay una manifestación y los neonazis alemanes los vapulearon por mestizos. Y ustedes, me encantó. Es una de las cosas que más me encantaron. ¿Quién nos mete? Pero, entonces, ahí habían neonazis, que eso sí es preocupante. ¿Por qué? Porque el fascismo como corriente política en Europa tuvo, digamos, algunas bases sociales que le permitieron crecer. Una era la inconformidad con los partidos políticos, la inconformidad con las instituciones democráticas de la época, la inconformidad con un estado de situación económico-social que se vivía, con marginación de empleo, con desempleo, con costo de la vida, con una gran cantidad de cosas. Situaciones parecidas se están dando en Costa Rica. Hay
una desvalorización de lo político, de los políticos, de la política, de los partidos políticos, de las instituciones políticas, de la Asamblea Legislativa. Alguien dice diputado y puede ser un insulto la palabra, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, sí. A veces a mí me dicen, usted fue diputado. No, la gente cree que a veces que yo fui diputado. Yo nunca he sido, pero me saludan como si hubiera sido un diputado. Entonces yo le digo, ¿usted me está insultando o me está, o me está halagando? ¿Verdad? Porque depende cómo se use eso. Entonces hay un desgaste de esas instituciones. Para las elecciones pasadas, en las encuestas había gente, aparecía un porcentual pequeñito de gente que creía que en Costa Rica debía haber un hombre de mano dura y mano fuerte. Sí, y se decía mucho. Y se asociaba ahí a uno de los candidatos populistas sí. del momento. Entonces, ese tipo de cosas, a eso sumémosle la informalidad que es muy alta en Costa Rica, que es parte de eso que puede movilizarse atractivamente a ese tipo de llamados, que hace la gente irresponsable. En este caso, fascistas o neofascistas o neonazis o nazis, como los queramos ver, ¿verdad? Yo sí creo que hay que ponerle atención a eso desde el punto de vista de lo político, de los partidos, de las instituciones del Estado, de las instituciones educativas y culturales del país, meterle duro a eso para explicar qué fue el fascismo y el nazismo como sistema mundial y lo que significó en el Holocausto y lo que significó para la humanidad. Claro, pero hay algo interesante y es que es un fascismo o un nazismo autóctono que no tiene ningún conocimiento histórico de lo que eso significó, sino por sentimiento. Son así. Es que son ignorantes en el buen sentido de la palabra, desconocen la cultura fascista, los documentos fascistas, son instintivos. Instintivos, sí, así es lo es. peor. Por eso ahora que Lo instintivos, peor. a mí se me ha ocurrido, claro, cuando le dan una ganas de escribir ciencia ficción, ¿qué cosa le pasa? No podría ser que los científicos, ahora que lo hacen todo con tanta perfección, ¿verdad? En eso, en la genética, descubran un gen fascista. Porque es que el fenómeno, las cosas ocurren de manera muy semejante en lugares muy distintos del mundo, ¿verdad? Pero hay algo interesante. Por lo general, ahora, pues por razones obvias, porque se juntaron en una circunstancia bélica, etcétera, todo el mundo habla del fascismo y del nazismo. El origen del fascismo fue totalmente diferente al del nazismo. Pero es parecido en Italia. En Italia, en el año 20, cuando se desarrolla Mussolini. Cuando Mussolini, pues, sí, era otra idea completamente. Acuérdate que Mussolini era un locutor de radio y empezó a programar una serie de programas, perdonando la redundancia, en favor de ciertas clases desposeídas. Así empezó. Pero es que es la crisis de la guerra, de la Primera Guerra. Sí, la Primera Guerra. Igual pasa con Alemania. Sí. La Primera Guerra termina golpeando a Alemania, ¿verdad? Y la golpean duro y le hacen caer el peso de los gastos de la guerra a Alemania. No, pero yo me refiero a esto. La parte fascista esa si italiana. Si tú lees Mein Kampf y lees las primeras manifestaciones de Benito Mussolini, son totalmente diferentes. No, pero son dos situaciones, planteamientos. Pero también en el año 20 en Italia está primero el impacto de la Revolución Rusa. Pues claro. Estaban el impacto del desarrollo del movimiento obrero italiano y del Partido Comunista Italiano ya naciente ahí en esa parte. Entonces hay una reacción contra el desarrollo que podía tener la Revolución Rusa, porque eso es lo primero que va a producir reacciones contra. Definitivamente. Y el aislamiento en que la someten. Entonces allí surge eso y el facho, que era el comité, Mussolini impulsa esos fachos comités en todo nivel, digamos, tratando de contrarrestar la organización popular, revolucionaria, comunista, socialista, etcétera, que había en esos países. Entonces, a nivel popular, a nivel sindical, a nivel de esto, a nivel otro, y ahí desarrolla eso. Y ya con poder también empieza reprimiendo. No, pues claro. Ahí está la famosa marcha sobre Roma y un montón de cosas, que después fue llevada a la película. Claro. El caso... Fue llevada a la película, la marcha sobre Roma, que no era sí. la marcha fascista. Sí.
el caso es que eso que está hablando... El discurso que comenzó el balcón famoso. Nosotros casi siempre nos concentramos en Italia y Alemania para pensar el fascismo y el nazismo. Pero es que cuando se basa en los detalles, en realidad el nazismo tiene más raíces profundas en Austria que en Alemania. Pero por otro lado, en varios países de Europa, simultáneamente se dan movimientos que son como difusos, informes más bien aparentemente, pero que son fascistas. Hay un combo ahí en Europa que no se menciona mucho, pero que ahora se vuelve un poco siniestro viendo a ¿cómo se llama? Orbán, el húngaro y todos esos, Ajá. que eran metaxas, el portugués, bueno, ¿quién quita? La croata. Exacto. Bueno, la croata presidenta actual, croata actual. pero los... Sí. Esa. Es que el Impulsan imperio... un gobierno ahí medio fascista. El imperio austrohúngaro dejó muchas piezas sueltas donde estaban ahí, estaba el caldo de cultivo. Sí, claro. Digamos, Albania no era del imperio, pero estaba influida. Serbia, Croacia, Eslovenia, Hungría, sí, todo. Grecia, tuvieron gobiernos fascistas. Claro, en el caso de Alemania, el que se empieza a distinguir es por el poderío militar que desarrollan, por el poderío económico del país, ¿verdad? Es obviamente da oportunidad, llama la atención más. Y por supuesto, la agresividad con que el dominio que alcanzó se desarrolla en el hitlerismo, no hizo más que llamar la atención de todo el mundo. Pero es probable que si que nos vamos a los países de Asia también encontremos ahí cosas semejantes, claro, en la misma época. Y ese es el problema que ahora uno siente que se presenta, pero que no hay capacidad de enfoque y tampoco capacidad de convocatoria para reaccionar con él. Esa es la otra parte. La prensa es muy superficial en general con respecto a ese tema. Bueno, es que los periodistas son muy superficiales, perdonando. Bueno, pero en general, patinan sobre la superficie, no les gusta penetrar sobre el lo que pasa histórico. es que también, yo no creo que los periodistas sean individualmente los responsables del periodismo que hacen, porque también existe toda una organización, no en Costa Rica, en todo el mundo. Y el periódico es un negocio, básicamente, es otra cosa. Por ejemplo, en estos días, en la prensa costarricense yo no he visto nada con respecto a un fenómeno muy curioso, un acto que en cualquier época debió haber llamado poderosamente la atención. La firma del acuerdo entre 5 países para repartirse el mar Caspio. Sí, claro. Entonces dice, bueno, ¿y eso qué? El mar Caspio. Que ya estaba regulado desde que existía la Unión Soviética, pero al desagregarse la Unión Soviética, claro, se desagregó el tratado. Sí, quedó como flotando. Pero esa es una cosa, ¿por qué es importante? Bueno, en primer lugar porque es una masa de agua muy grande, no potable, por supuesto, pero bueno, muy grande, en la cual hay actividades económicas también de gran envergadura, digamos en el orden de pesca, de petróleo, de muchas cosas. En la pesca, Irán, que le tiene un pedacito, y la pesca incluso del esturión, que produce el caviar aparte. Claro, parece caviar iraní es claro. Pero resulta ser que la riqueza... Caviar negro, que no tiene que ver con los africanos. Bueno, también. Porque no es un esturión que viene de África. Si fuera un centurión que viene de África. Porque hay caviar rojo también. Pero el aspecto fundamental ahí es el de la repartición de la riqueza mineral de ese mar. Sí, claro. Es la tercera reserva de gas natural del mundo. Entonces,
¿Qué es lo que la prensa no dijo? Porque se les escapa. Se les escapa o tal vez no les interesa, porque desde el punto de vista estratégico y económico eso es brutal, brutal, brutal. Resulta que duraron 20 años para firmar esto. Irán no estaba muy convencido. Entonces viene Trump, le da patadas en el trasero a Irán y entonces los iraníes de una vez se tiran. Claro. Y ya ahora está resuelto el problema. Claro, y ese fue un éxito de Putin. Por supuesto. Entre otros. Pero ahora resulta que entonces esos 5 países incluyen a uno que daban por sentado que era una pieza de la OTAN para controlar el petróleo, Azerbaiyán. Se acabó. Sí, claro. Bakú vuelve a ser un interés ruso fundamental en esa materia. Entonces dice, pero dice uno, bueno, eso es tan importante desde el punto de vista del futuro de la humanidad, las relaciones entre las grandes potencias se ven basculadas por eso. Pero ese tratado además incluyó una cláusula que dice que no puede usarse ese mar con naves militares. Exacto. Eso es muy interesante. Sí, claro. Claro que sí. Prohíbe entonces totalmente la penetración ahí de buques militares. Ya se hablaba de que la OTAN estaba haciéndole carantoñas a Azerbaiyán. Sí. Acuérdense, la gente en la época nuestra, en que éramos jóvenes y lozanos, hablar de Bakú era hablar del petróleo, de todo el petróleo del mundo. Sí, ¿no? sí, Claro. sí, claro. Y resulta que ahora ha vuelto a su lugar de una manera tan extraña y sin embargo eso no se comenta. No. Y uno dice, bueno, pues está ocurriendo muy lejos, y pregúntele si lo que está ocurriendo en Venezuela es lejos para Francia. Sí, claro. Sí, claro. Sí, el lejos no existe. Sí, claro, en un mundo tan chiquitillo y tan lleno de gente, ¿cómo va a ser lejos nada? Nada, lejos. Además, depende cómo lo veas en la esfera terráquea, para un lado o para el otro. No, es muy simple. Es muy simple. Tenemos la esfera terráquea, ¿verdad? Sí. El mundo así, una bolita. Pongámoslo de manera que Centroamérica quede en la parte superior. Ajá. Y a partir de allí hagamos las distancias. Sí, ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio. Sí, con un hilo. A partir de allí hagamos las distancias de conexión. Sí. Así es. Sí, el primer programa que yo vi... Entonces sí somos el ombligo del mundo. El primer programa educativo que yo vi que me impresionó, pues en una visita que hice a un college en Estados Unidos siendo rector, fue una clase de geografía, de no sé cuál tipo de geografía. El profesor llegó y nadie sacó cuaderno. Los muchachos todos atentos y el profesor entonces con su computadora empezó a hacer este ejercicio. Vamos a escoger a un país para convertirlo en centro del mundo. Sí, así es. Turquía. Y eso hizo esto. Exactamente, claro. Después Italia. Sí, y así. Y con muchas observaciones sobre la cuestión. Era genial. Lo que se me olvida es que yo dije, pero esos muchachos, ¿qué? ¿Esta es una clase irregular o qué? Se levantaron y cada uno fue pasando por la computadora del profesor, metía un disquete y se ganaba. Claro. Todas las anotaciones que el profesor hizo, ahí iban, y para qué iban a estar haciendo apuntes ellos y todos se lo llevaban. Claro. Esas cosas. Pero ese es un ejercicio que vale la pena. Sí. Lo vi en una cosa muy curiosa. Por dicha la red existe por esas cosas, porque los anuncios de medias y eso no me gustan. Yo publiqué en la Historia General de Costa Rica en el año 89 un mapita en ese sentido, proyectando a Costa Rica distancias. A raíz de un terremoto en Indonesia, por eso fue que yo entré, porque escuché y me di cuenta de que cronológicamente era sospechosamente cercano a otros que había oído, entonces me fui a ver cómo se integran. Tenía en la lista Costa Rica, Alaska, Japón, Fiji, sí. Y no, esto me está pareciendo como muy extraño.
Y entonces ese programa presenta los terremotos y la onda, pero como va ocurriendo. Y entonces se ve la Tierra rodeada como de disquitos, como de disquetes, cada disquete es un terremoto. Y mira, de veras que empecé a buscar refugio, porque ya Costa Rica le había tocado. Y ahí vinieron el de Venezuela. Dos seguidos, ¿eh? Sí. Y ya ahora está todo el planeta cubierto. Sí. A Italia, hubo una en Italia. Sí. Entonces, sí. Algo se ha desatado algo está pasando, y ahí discuten un poco sobre esa cuestión. Hay una reorganización geológica, ¿verdad? Sí, hay esa cosa de las placas, que llaman de las placas. Sí. Que en el fondo es eso, como grandes bloques que se mueven y se meten y no sé, unos empujan hacia arriba, otros hacia abajo, etcétera, toda esa cosa. Eso, si uno lo pensara de esa forma como lo estás señalando, Fernando, es como si hiciéramos una edificación de ladrillos puestas, ¿verdad? Y entonces vas colocando, pero si se mueve un ladrillo, puede ser que se muevan todos los demás, y con distintas repercusiones. Sí, claro. Así es. Pero hay un sismólogo famoso, ya no me acuerdo el nombre, porque yo últimamente no grabo, que comenta eso y lo pone en términos muy, digamos, calmosos, diría más bien. Pero señala que sí, que es curioso el estado actual de la cosa. Y sobre todo, la coincidencia que se da entre... ocurre un terremoto aquí y poco tiempo después ocurre otro en otro lugar del mundo, pero de manera sistemática. Entonces, dice, no se puede pensar en otra cosa que haya relación entre las dos regiones. Claro. Sí, claro. O sea que el mambo sísmico que da gusto. Sí. Está bien. Dice que hay que aterrizar. Está bien.